Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 15. ¿Existió Santa Claus? Sí, su verdadero nombre fue Nicolás. Se le conoce como Nicolás de Mira, que fue obispo, porque fue obispo en ese lugar. O también se le conoce como Nicolás de Bari, porque sus reliquias fueron llevadas a la ciudad italiana de ese nombre. Nació a finales del siglo III y fue educado en la fe cristiana. Cuando murieron sus padres, heredó una gran fortuna y la empleó para hacer caridad. Se dedicó a ayudar en secreto a los pobres, liberó a muchos presos inocentes, ayudó a los marinos y mostró siempre un especial amor por los niños, a quienes les daba obsequios, muchos regalos. También ayudó a las mujeres que no tenían la dote para casarse. Como le gustaba ayudar en secreto, en cierta ocasión ayudó a unas señoritas que no tenían dinero para casarse, dejándoles unas monedas de oro dentro de las medias que habían colocado en la chimenea para que se secaran. Cuando murió, fue enterrado en Mira, pero más tarde, cuando los musulmanes se apropiaron de la catedral, los italianos de Bari se llevaron el cuerpo y lo trasladaron a la ciudad del mismo nombre en 1806, en donde se veneró hasta 1976, fecha en que sus reliquias fueron robadas. Es patrono de los niños, de los presos, de los marinos y de las jóvenes casaderas. También es patrono de Rusia, de Grecia, Apulia, Sicilia y Lorena. El nombre de Nicolás se convierte en otras lenguas en Nicolaus, Klaus o, Klaus. Lamentablemente, una compañía de refrescos desfiguró su figura tradicional del santo, convirtiéndolo en una persona obesa. La mercadotecnia se encargó de lo demás y hoy no es más que una ficción, una figura grotesca sin ningún sentido cristiano. ¿Por qué San Martín Caballero es el patrono de los comerciantes? La imagen de este santo es conocida por todos, un hombre montado a caballo, vestido con el uniforme de los soldados romanos, cortando con una espada su capa y ofreciéndola a un hombre que desnudo sufre por el frío. Y aunque su nombre oficial sea el de San Martín de Tours, su imagen hace que la gente lo conozca más como San Martín Caballero. Su imagen está presente en tiendas, taquerías, farmacias. Sin embargo, cuando se le pregunta a las personas sobre la vida de este santo, casi nadie sabe nada de él. Algunas personas solo dicen que es bueno para atraer a los clientes. Otros se atreven a mezclarlo con la superstición, ponerle agua y hierbas al caballo de la imagen o de convertirlo en un amuleto talismán.
pura superchería, pura brujería. Lo acompañan también de listones rojos, plantas de sábila, ajos machos, etcétera. Las imágenes de los santos deben servirnos para conocer su vida, para imitar su ejemplo, para solicitar su ayuda, su intercesión y estar más cerca de Dios. Si una imagen se convierte en motivo de superstición, magia o brujería, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. San Martín nació en Hungría entre los años 315 y 317, pero sus padres lo llevaron desde muy pequeño a Italia. Su padre era un militar del Imperio Romano, por lo que él tuvo que seguir una ley que obligaba a los hijos de oficiales veteranos a tomar las armas. Aunque sus padres no eran cristianos, se interesó mucho por las enseñanzas de Cristo. Recibió el bautismo hasta cuando tuvo 18 años. Abandonó su carrera militar y regresó a Hungría. Por su ejemplo, su madre y otras personas se hicieron cristianas. San Martín fue elegido como obispo de Tours, Francia. Murió el 8 de noviembre del año 398. San Martín tiene una leyenda que se contará al final. San Sulpicio nos narra que en un día frío de invierno, San Martín se encontró en las puertas de la ciudad francesa de Amiens a un pobre hombre casi desnudo que temblaba de frío para cubrir a aquel indigente. Pero ¿cuál sería la razón para que sea el patrón de los comerciantes? Esta se basa en que en el Imperio Romano, para que los militares conservaran mejor su uniforme, el ejército solo pagaba una parte del mismo, mientras que la otra parte la debería pagar el militar. Por eso, San Martín cortó la capa en dos, conservó una mitad que le pertenece al ejército y le dio al pobre la otra parte que le pertenecía a él. Esto nos recuerda que Dios no nos pide más de lo que podemos dar, sino solo lo que podamos ofrecer. Por eso, un comerciante debe seguir el ejemplo de San Martín de Tours, recordando que su actividad es una beneficencia pública, pero no lo es, pero tampoco es un lugar donde se puede aprovechar de los demás. Un comerciante no puede regalar su mercancía porque su negocio se quebraría, ya no sería negocio, pero si un comerciante atiende adecuadamente, con amabilidad, con buenos precios, con medidas justas, con paciencia, está dando lo que está de su parte y el cliente se sentirá agradecido por su servicio. Así, el comerciante se parece a San Martín porque está dando lo que puede dar. Como detalle curioso que dejamos para el final, la mitad del famoso manto que cortó San Martín
que compartió con el pobre de Amiens se dividió en muchísimas reliquias, pero la mayor se guardó en un lugar que recibió el nombre de Chapelle. El lugar surgió de la palabra capilla. Actualmente es curioso que aunque algunas edificaciones no tengan un fragmento de esa capa, les llamamos capilla. La llamada Santa Muerte es parte del credo de nosotros los católicos. No, es algo totalmente contrario a la fe católica. ¿Cuáles son los santos a quienes se invoca para alejar al demonio, para protegernos de las brujerías, magias, hechicerías? Aunque todos los santos y santas nos pueden auxiliar para luchar contra el mal, la Iglesia ha invocado con mayor frecuencia a San Miguel Arcángel, a quien se le representa venciendo a Satanás con el poder de Dios. También invoca la protección de San Benito Abad mediante la llamada Cruz de San Benito. Finalmente también es convocada la protección de San Ignacio de Loyola mediante el agua de San Ignacio o la cédula de San Ignacio. Algunas personas invocan a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, para contrarrestar todo tipo de hechicerías. ¿Por qué utilizamos la medalla de San Benito para alejar al demonio? La medalla jubilar de San Benito es utilizada contra todos los maleficios y astucias del demonio, contra las tentaciones impuras y en contra de la fe, principalmente a la hora de la muerte, para aliviar a los enfermos, para desvirtuar los venenos. Otra contra el rayo, la tempestad, el incendio o cualquier siniestro. Data de una época muy antigua y debe su origen a la gran devoción que San Benito profesaba por la Santa Cruz como signo de redención y al uso frecuente que de ella hacía y que recomendaba a sus discípulos para vencer las tentaciones, ahuyentar al demonio y obrar maravillas. Durante muchos años, la devoción a la medalla de San Benito fue exclusiva de los monasterios benedictinos, pero la curación milagrosa de San Bruno, que sería más tarde el Papa San León noveno, y la recomendación del Papa Benedicto XIV el 12 de marzo de 1742 contribuyeron poderosamente a su propagación. La medalla muestra en un lado la imagen de la cruz y en el otro lado la imagen de San Benito. El lado de la cruz suele estar encabezado por el monograma de nuestro Salvador, IHS, Jesucristo Salvador, o por el lema de la benedictina Pax, que quiere decir paz. En los cuatro ángulos de esta están grabadas las siguientes iniciales: C, S, P, B, que significan Cruz Santa, P. Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito. En las líneas vertical y horizontal alrededor de la cruz se leen otras iniciales cuyas palabras corresponden a una oración y exorcismo contra Satanás, que pueden repetirse frecuentemente.
CSSML, Cruz Santa, sin mil, la Cruz Santa sea mi luz, no sea el dragón mi guía, no me aconseje, son cosas malas que tú brindas. Bebe tú ese veneno. Para mayor facilidad de la oración, se puede decir de la siguiente manera: el sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz, y el demonio tentador no sea mi director. Retírate, Satanás, y pompas ni vanidades, no me aconsejes jamás, porque solo son maldades y venenos los que das. Bébelos tú si te place. Amén. ¿Cuáles son los santos más solicitados y para qué? Hay muchos santos, aunque pueden interceder todos por nosotros ante cualquier necesidad, se suele invocar a algunos que ayudan en las mismas necesidades que ellos tuvieron en la vida y por los milagros que más han realizado. Santa Apolonia para los dolores de muela. Santa Águeda, enfermedad de los senos. San Antonio Abad, patrono de los animalitos. San Antonio de Padua, para el matrimonio y para encontrar objetos perdidos. San Blas, enfermedades de garganta, protector de locutores y cantantes. Santa Cecilia, patrona de los músicos. Santa Clara, patrona de los que trabajan en televisión. Santos Cosme y Damián, patronos de los peluqueros, enfermeros, médicos, boticarios y farmacéuticas. También se les invoca para obtener un órgano en donación. San Cristóbal y Beato San Sebastián de Aparicio, patronos de los conductores. San Dámaso, patrono de los arqueólogos. San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. San Ginés, patrono de los comerciantes y los artistas de teatro. San Isidro, labrador de la agricultura. San Jerónimo, patrono de los bibliotecarios. San José, para obtener una buena muerte porque murió en compañía de Jesús y de María. San José de Cupertino, patrono de los estudiantes en tiempos de exámenes. San Juan Bosco, para obtener empleo, protector de los niños y los jóvenes. San Judas y Tadeo y Santa Rita de Casia, para causas imposibles y desesperadas. San Liborio, contra cálculos y arenillas en el riñón. San Lucas, patrono de artistas y pintores. Santa Lucía, para las enfermedades de los ojos y patrona de las bordadoras. Santa Marta, patrona de las amas de casa y de los que trabajan en hoteles, además patrona de muchos imposibles. San Martín, caballero protector de comerciantes y de los fabricantes de ropa. Santa Mónica, por la conversión de los hijos y del esposo. San Pascual Bailón y San Diego, patronos de los cocineros. San Pellegrini o Peregrino, contra el cáncer. San Ramón Nonato, protector de las mujeres embarazadas, de los recién nacidos y contra los chismes.
Santo Tomás Apóstol, patrono de los arquitectos y de toda la construcción. Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. La Santa Virgen de Loreto, patrona de los aviadores. ¿Quién se ocupó del lugar que dejó vacante Judas Iscariote el traidor? Judas Iscariote pudo haberse arrepentido de su traición como lo hizo Pedro. Sin embargo, no confió en la misericordia de Cristo y decidió ahorcarse. Así dejó incompleto el número de los apóstoles. El número de 12 en la Biblia significa plenitud, por lo que era necesario completarlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos menciona lo siguiente, cito: por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unos 120 personas, y Pedro tomó la palabra y dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro ministerio. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Iseldama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito: es necesario que uno de los que han estado con nosotros durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de la resurrección. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, con de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas salirse al lugar que le corresponde. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. ¿Es cierto que el emperador Constantino fundó la iglesia? De ninguna manera. Tan solo debemos recordar que el emperador Constantino, no católico además, vivió casi 300 años después de Cristo, cuando la iglesia tenía ya una muy larga historia que comenzó con la resurrección de Cristo, la primera predicación de sus apóstoles y discípulos. Tenemos datos suficientes sobre la fundación de la iglesia. Primero, en la intención de Jesucristo, como nos lo dice el Evangelio de Mateo, cuando San Pedro reconoció a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Mateo 16, 17, 18. El inicio de la iglesia fue en Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los apóstoles y se dio el primer testimonio sobre la resurrección de Jesucristo por parte del mismo apóstol Pedro, tal como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados aquel día y se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir todo lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. En cambio, lo que sucedió con Constantino fue el reconocimiento del cristianismo y la libertad para su desarrollo, para que no siguieran siendo perseguidos los cristianos. Cuando ganó la batalla del Puente Milvio en el año 312 y entró como emperador a Roma casi un año después, en el 313, promulgó el decreto de Milán concediendo oficialmente la libertad a los cristianos para que pudieran difundir su fe. Los historiadores cristianos de ese tiempo, Eusebio de Cesarea y Lactancio, cuentan que antes de esa histórica batalla, Constantino tuvo un sueño en el que se le mostró que si colocaba una cruz en referencia a la cruz de Cristo en sus estandartes de batalla, la victoria sería suya. Él lo hizo y venció. Con el tiempo, él mismo se mostró plenamente identificado con los cristianos y comenzó a apoyar la iglesia de distintas formas. Por ejemplo, reconoció para el imperio el domingo como día oficial de descanso, ya que era el principal día de la celebración de la fe. Favoreció la construcción de basílicas en todas las grandes ciudades para que los creyentes, que ya eran muy numerosos, pudieran reunirse con mayor comodidad. Destaca la Basílica de San Pedro en Roma, la de Santa Sofía en Constantinopla y la de la Resurrección en Jerusalén. Apoyó la realización del Concilio de Nicea en el año 325, donde los obispos y teólogos expresaron en una fórmula de fe la divinidad de Cristo. Tuvo muchos otros signos que lo personifican como un hábil gobernante, pero también como un convencido cristiano. Y un aspecto que no se puede dejar de mencionar es que su madre católica, hoy conocida como Santa Elena, dedicó su tiempo y su esfuerzo en identificar muchos lugares importantes en la vida de Jesús en Tierra Santa y así pudo recuperar algunas reliquias como los fragmentos de la Santa Cruz. Hay algunas contradicciones en su actuación. Se hizo bautizar hasta el final de su vida porque tenía temor de que siendo ya bautizado con toda la exigencia de la vida cristiana pudiera fallar y así complicar su camino de salvación. Esta práctica la realizaban muchos de tal forma que permanecían en el grupo de los catecúmenos indefinidamente. Otro dato que debemos destacar de Constantino fue su apoyo en el Concilio de Nicea durante su realización y los 2 años siguientes, pero después
en un incomprensible cambio de actitud, se dedicó a perseguir a los defensores de la ortodoxia de Nicea. Es absolutamente falso afirmar que Constantino obligó a los obispos a aceptar la divinidad de Cristo. Más bien debemos decir que se dedicó a perseguir a los defensores de la divinidad de Cristo, seguramente mal aconsejado por algún hereje. Lo único que Constantino hizo fue reconocer la importancia del cristianismo, defender su libertad y apoyar su desarrollo. Fue hasta los años 387 a 394 cuando el emperador Teodosio prohibió definitivamente el paganismo y declaró a la Iglesia Católica como religión oficial del Imperio Romano. ¿El celibato fue instituido por Cristo? No. El Evangelio nos dice que San Pedro estaba casado. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, pide que los objetos y sus auxiliares que los obispos y sus auxiliares estén casados. Es muy cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunión desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside el obispo debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza, que sepa gobernar en su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Esas citas bíblicas nos permiten comprender que Cristo no pidió el celibato a sus ministros, por lo que en la comunidad cristiana primitiva los sacerdotes estaban casados. El celibato aparece como norma de la Iglesia en el siglo IV, concretamente en el Concilio de Elvira, una ciudad cercana a Granada en España. En el canon 33 de esa reunión se encuentra una ley que es antigua sobre el celibato del clero. Posteriormente, el celibato se extendió como norma para otras regiones, como actualmente es una ley promulgada por el Papa. También puede ser abolida por él mismo. ¿Por qué se dice que la Iglesia es santa, católica, apostólica y romana? La palabra iglesia se deriva de la palabra griega eclesia, que a su vez significa asamblea o reunión. Alude a la reunión de los creyentes para la oración y el trabajo por el reino de Dios. La palabra católica es otra palabra griega que significa universal. Se refiere a que Cristo vino a salvar a toda la humanidad, no solo a los pobres, a todos los, por lo que en la iglesia son aceptadas las personas de todas las razas y culturas que acepten el mensaje de Cristo. La palabra apostólica indica que fue fundada sobre los apóstoles, a quienes Cristo les dio autoridad, especialmente a Pedro, que está representado por su sucesor, el Papa.
Finalmente, la palabra romana no se refiere al lugar de origen de la iglesia que fue Tierra Santa, sino al lugar donde murieron y están sepultados los apóstoles Pedro y Pablo, lo mismo que una gran cantidad de mártires de los primeros siglos. Y también el lugar del sepulcro de San Pedro se convirtió en la sede del Papa. ¿Por qué la iglesia tiene su sede en Vaticano y no en Tierra Santa? Primero, los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén porque fueron perseguidos por los judíos. Más tarde tuvieron que huir judíos y cristianos porque la ciudad donde murió y resucitó Cristo fue destruida en el año 70, Jerusalén, por el Imperio Romano. Del gran templo de Jerusalén solo quedó el famoso Muro de las Lamentaciones. Al morir martirizados Pedro y Pablo en Roma, los primeros romanos decidieron tomar la capital del imperio, los primeros cristianos, como el centro y la sede de la Iglesia Católica, aunque después hubieran decidido regresar a Jerusalén, no podrían haberlo hecho porque posteriormente la ciudad fue tomada por los musulmanes. Continuamos.